hemos querido hacer el Quo Vadis Cuba entre cubanos, para reflejar en este momento histórico tan importante el pluralismo que necesita la historia que se está escribiendo. Un pluralismo político, un pluralismo ideológico, un pluralismo generacional, un pluralismo geográfico de formación profesional. O sea, el momento demanda que todos los cubanos que tienen como ideal la libertad, y estos son todas las víctimas de la dictadura que todavía detenta el poder en Cuba, participen de este proceso. La otra idea de este momento para el Quo Vadis Cuba 2026 es que estamos muy cerca de definiciones en las cuales se van a tomar decisiones que van a afectar no solamente al pueblo de Cuba, sino a la América entera, a los 35 países, al hemisferio occidental, y esas definiciones van a ser tomadas por la democracia más importante, el país, la potencia más grande y la fuerza armada más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos. Y la manera de hacer influencia en este país, en Estados Unidos, es opinar, es hacer llegar ideas, porque ese es el fundamento de la democracia. Y para eso está el Inter-American Institute for Democracy, para pensar como tanque de pensamiento, para reunir gente que sabe del problema, en este caso el tema Cuba, cubanos que están mirando su país, cubanos que salieron hace 65 años de Cuba, que soportan la democracia, la ausencia de democracia y la dictadura hace 67 años, y cubanos recientes que nacieron en la dictadura, que fueron formados por la dictadura y que deberían ser adoradores de esa dictadura en el marco del adoctrinamiento que recibieron, pero que es todo lo contrario, son buscadores de libertad. Entonces, en ese escenario de pluralismo, lo que presenta el momento es expectativa, esperanza, confusión y hasta desesperación, que lleva a posiciones encontradas en las cuales se pierde el sentido del objetivo. Hemos escuchado hoy día posiciones maximalistas y minimalistas. Las posiciones maximalistas dicen la dictadura se tiene que ir, tenemos que acabar con ellos, no puede haber impunidad y tienen que pagar por los crímenes que han cometido durante 67 años. Yo estoy en esa posición, no es criticable. Yo, entre los últimos ensayos que he escrito, sostengo hace 3 semanas que solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas. Pero hay una otra posición minimalista, que es una posición racional y razonable, que dice, como sea, hay que quebrarle algo a la dictadura para empezar, o sea, como se pueda, pero ya. Y en medio de esas dos posiciones, la maximalista y la minimalista, es que se va a desarrollar la historia. Porque no estamos en una situación en la cual, por ejemplo, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura tenga una rendición incondicional. Se está tratando de recuperar la libertad y de promover la democracia en Cuba sin confrontación bélica, sin descartar que Estados Unidos pueda usar la fuerza, pero mejor si no se usa. Y eso es lo que abre el espacio para que la dictadura haga lo que ha hecho durante 67 años en Cuba y lo que ha hecho con todas sus dictaduras en la región. Es un juego de física, es un juego de espacio y tiempo, porque la política se mueve en el espacio y en el tiempo. Y lo que hacen las dictaduras es ganar tiempo cediendo espacio. Ceden a veces un territorio, ceden un gobierno, ceden determinadas condiciones, lo han hecho en el marco de la dictadura cubana en diversos momentos de crisis que han tenido, aperturas, reconocimiento de la propiedad privada, la pequeña empresa, ceden espacios de cuasi libertades y ganan tiempo. Lo único que no puede pasar ahora es caer en esa situación.
ya sea en la posición maximalista o en la posición que más se acerque a la posibilidad de recuperar pronto la libertad, lo único que no puede haber es que la dictadura, que pase lo que pasó en Nicaragua en 1990, lo que pasó en Bolivia el año 2019, que sale el dictador pero no sale la dictadura, que sale determinada clase de gente y se queda el sistema. Entonces, para que haya un cambio razonable, mínimamente aceptable, en esa zona gris que está entre lo deseable y lo posible, lo básico es que el orden jurídico en Cuba cambie por un orden jurídico de libertad. Que haya un grupo de no impunidad, o sea, los Castros se van a ir, ya Fidel Castro murió en la impunidad, se van a ir con impunidad y con riqueza, pero tiene que haber un marco de alguna gente que responda por las atrocidades y los crímenes que se han cometido, o sea, no impunidad plena, impunidad relativa que corresponde a la transacción a la que se pueda llegar. Y tercero, que este grupo criminal que ha detentado el poder en Cuba, y esto es muy importante, no participe en la política de la construcción de la democracia cubana. Porque si se cambia simplemente de lado y permanece en la ejecución política, va a pasar lo que pasó con el sandinismo del año 90. El año 90 doña Violeta Chamorro ganó la elección, pero no le querían entregar el poder. Entonces todos los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mediaron para aquello e hicieron un acuerdo. ¿Y el acuerdo en qué consistió? Primero, los sandinistas se quedaron con la piñata, todo lo que habían robado, impunidad. Segundo, se quedaron con el mando de las Fuerzas Armadas. Ese ejército nunca fue de Nicaragua, siempre fue sandinista, los guerrilleros eran los dueños del ejército. Y tercero, se quedaron con un partido político, que era el crimen organizado protegiendo una estructura para llevar adelante un sistema de impunidad más permanente. Pasaron 17 años y repusieron la dictadura que hoy día está ahí, porque no había cambiado la estructura. Entonces, sin ir a los extremos o a los procesos que se han llevado adelante en otras transiciones, lo que hay que evitar es que el crimen organizado que detenta el poder político en Cuba y que ha convertido a ese país en el centro de la delincuencia organizada transnacional que amenaza no solamente a los cubanos, sino a todas las Américas y a gran parte del mundo, no vuelva a participar, no permanezca en el control del futuro de Cuba. Como lo hagan, es ya cuestión de forma. Estamos en la disputa, en la discusión, en el momento histórico, en que habrá gente que nos diga, pero la política es el arte de lo posible. Sí, pero la sobrevivencia es el arte de lo necesario. Y estamos ante la sobrevivencia de un pueblo que ya ha soportado lo suficiente y ante la efectiva constatación de que la dictadura de Cuba llegó a controlar toda Latinoamérica y llegó a ser la amenaza principal contra la primera democracia y potencia mundial, que es los Estados Unidos. Y vuelvo al tema del ensayo que les he mencionado. Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para los cubanos y seguridad para las Américas, seguridad para los Estados Unidos y para las democracias de la región, que es lo que está en juego.